Vamos a empezar la grabación. Compartimos la pantalla y aperturamos nuestro documento de Word. Veamos si lo tenemos por aquí abierto. Práctica 2, grupo 1. Acá está. Entonces hemos ido trabajando y hemos ido insertando nosotros cita de acuerdo a la estructura de las normas APA, ¿no? Y hemos visto que hay dos tipos de cita. La cita textual es coger las palabras y voy a coger como ejemplo un autor aquí, Eddie Intriago Padilla. Eddie tiene un libro, entonces yo hago mi aporte, hago mi trabajo, pongo mi criterio, mi investigación, pero para darle mayor fortaleza a mi trabajo, voy a ayudarme de investigaciones o de escritos de otros autores. Ese es el caso del autor Eddie Intriago Padilla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En el libro de Eddie encuentro algún texto que va a permitir afianzar lo que yo estoy escribiendo acá. Entonces lo copio y lo inserto, sería la palabra, ¿no? Lo inserto acá, en mi trabajo. Eso se conoce como cita textual. Traer las palabras de otro autor sin cambiarle absolutamente nada de ese contenido. Pero siguiendo las normas APA hay una estructura. Las citas cortas son consideradas aquellas que llegan hasta 40 palabras. Y las citas largas son aquellas que llevan más de 40 palabras. Acá les estoy indicando, por ejemplo, en este caso la selección de una cita larga es de 67. Luego las citas cortas, para ser insertadas en el texto, llevan una estructura según las normas APA. La estructura es, si yo nombro primero al autor, como en este caso, todavía no pongo el texto y ya lo estoy nombrando al autor, según Andrade, entonces debo de poner entre paréntesis el año, en el 2018, sobre las generaciones de computadores concluyó que, y acá pongo el texto de él, sin ningún cambio. Las normas APA dicen que las citas cortas van incrustadas en el texto, llevan hasta 40 palabras, van entre comillas, el punto final no lo llevan cuando termina la cita, sino cuando termina toda la estructura, incluyendo la fuente. Y en este caso, como nombré primero al autor, el año va entre paréntesis, y al final va el número de página, y ahí va el punto final. Arriba el punto final. Otra forma de hacer inserción con cita corta es no nombrando al autor al comienzo, como en este caso, para que coincidan con el nuevo tema. Y aquí, como ustedes verán, hay una comilla, por lo tanto implica que esto es una cita corta. Para verificar si es cita corta, seleccionamos el texto, 27 palabras, si es cita corta. Las citas cortas van incrustadas en el texto, llevan comillas, no llevan el punto final después que termina la cita, sino al final de toda la estructura. Pero como no he nombrado al autor al comienzo, entonces al final debo nombrar lo mismo que puse acá, autor, año y número de página, pero acá están por separado, nombrándolo primero. Acá no lo nombré, por lo tanto al final va, pero en esta ocasión, cuando no lo he nombrado al inicio, sí va dentro del paréntesis. Ejemplo, paréntesis vera punto 2019 punto la P de página, que es la abreviatura, punto 75. El otro tipo de cita, a diferencia de las citas cortas que vimos, eran las citas largas, aquellas que tienen más de 40 palabras y con la misma forma de estructurarla, es decir, nombrando primero al autor o no haciéndolo e insertando la fuente al final. Vamos con el primer ejemplo. Sobre las generaciones de computadores, Pincay en el 2017 manifestó, va solo el año dentro del paréntesis porque nombré al autor. Las citas largas se estructuran de la siguiente manera. A diferencia de las cortas que van incrustadas en el texto, ahí mismo, las citas largas van solas en un bloque aparte. Manifestó, y ahí ponemos la cita. No llevan comillas.
el punto final de ese bloque de texto sí va al finalizar la cita y luego va entre paréntesis el año. Aquí tenemos la cita larga, lleva una sangría izquierda de 5 espacios. Aquí en la práctica le estamos dando medio centímetro, 0.5. ¿Sí? Cita larga. Luego tenemos otro texto nuestro y otra cita larga. Pero esta cita larga no está nombrando al autor al comienzo. Por lo tanto, en la parte final va toda la fuente. Autor, año y número de página entre paréntesis, ¿no? Y de ahí la estructura es la misma. Margen izquierdo de 5 espacios, no lleva comillas, lleva el punto y lleva su información. Ojo, la norma APA dice que las citas largas deben de llevar un tamaño de fuente un punto menor al del texto del autor del trabajo. Como nosotros estamos usando tamaño 12, según la norma APA, esto debería ser tamaño 11, ¿no? Un punto menor. Así. Eso dice la norma. Sin embargo, hay lugares como en la facultad en los que estos cambios no se hacen. Se siguen utilizando tamaño 12 normal, ¿no? Aunque la norma dice que esto debería llevar un punto menos. Si esto es 12, la cita debería ser 11. Así. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Bien. Continuamos entonces. Aquí lo hemos ido haciendo nosotros de forma manual. Voy a insertar un salto de página, control enter. Para imaginar que ya hemos hecho el trabajo, no lo hagan ustedes. Vamos a primero explicar acá esto. Y que voy a insertar mi bibliografía. Cuando yo inserto mi bibliografía, vamos a leer acá esto, me va a ayudar Noeli. ¿Qué es la bibliografía, Noeli? La bibliografía o referencias bibliográficas. La bibliografía es un listado coherente, claro y ordenado alfabéticamente de todas las fuentes que sirven para profundizar en el tema y que tal vez no se citaron en el trabajo. Sigo. No, espérese un momentito. Es decir, todas aquellas fuentes que utilizamos en nuestro trabajo y algunas otras que tal vez la utilizamos, pero no la citamos. Por ejemplo, yo cogí el libro de Noel Vera, lo leí, lo utilicé, saqué cosas importantes en mi mente, ya tengo clarito algunas cosas de ese libro, pero no he hecho cita de ella acá en mi trabajo. También debe de ir en la bibliografía, ¿no? Esa es la parte clarita de lo que es una bibliografía. Continuemos, Noelia. Una lista de referencias incluye solo las fuentes que sustentan la investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. Todas las Espera un momentito. Es decir, acá debo poner exclusivamente lo que yo he citado en el trabajo. Yo leí a Noeli, tengo algo de Noeli en mi mente, pero no la he citado, por lo tanto acá no la puedo poner. Para poderla poner debe de estar acá. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a trabajar en estas prácticas con bibliografías. ¿Sí? Ahora sí, Noeli, continúe. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias final. Exacto, lo que acabo de decir, ¿no? Todo lo que citamos en nuestro trabajo, donde pusimos a Padilla, donde pusimos qué sé yo, a Mora, etcétera, deben de estar citados al final si usamos esta opción. Pero veamos cómo se estructuran. Y acá me va a ayudar Brittany Fernanda. A ver, Brittany. Bibliografía versus referencias bibliográficas. La lista de referencias se hace con interlineado 1.5 centímetros. Cada una debe tener sangría francesa, 5 espacios a partir del segundo renglón,
de cada referencia. El listado debe organizarse según el orden alfabético de los apellidos de los autores de las fuentes. Perfecto. Sin embargo, nosotros cuando vemos acá, no se estructura. Vamos a imaginar, no, vamos a ver algunos autores que hemos puesto acá, ¿no? Tenemos Andrade, tenemos Vera, tenemos Pincay. Entonces debería ser Andrade, que debe ir primero, Pincay, que debe ir segundo, y Vera, que debe ir tercero, porque ese es el orden alfabético. Y luego dice que esto, ojo, cuidado la confusión, esto debe de tener un interlineado de 1.5. Esto, la separación entre un autor y otro autor, pero la información del autor no es solamente el apellido, aquí va a faltar más información. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro. La información entre autores debe de tener este espacio, pero la información sola de un autor, por ejemplo de Andrade, eso debe de ir con espacio normal, con espacio de 5, es decir, sangría francesa, dice la norma. Supongamos que estoy con Andrade, entonces yo debería ponerle a Andrade sangría francesa, 5 espacios, vamos a ponerlo como un poquito más exagerado para que ustedes vean, pero son solo 5 espacios, y deberíamos continuar diseñando lo nuestro. De esta forma. Todo esto debe de ir cuando estructuramos nuestra bibliografía. ¿Qué va primero? El autor, el apellido, seguido de la inicial del nombre, lo primerito. Entonces vamos acá. Andrade, coma, ¿cuál era el nombre de Andrade? Bueno, imaginemos que sea Luis. L. Punto. Es lo primero que va en la información. Andrade, coma, L. Punto. Cada vez que hay un punto, la norma APA dice que se debe de comenzar a escribir en el segundo espacio. Es decir, 1 y acá se comienza a escribir en el segundo, ¿no? Ese espacio debe de quedar ahí. En el segundo empezamos a escribir. ¿Qué más debemos insertar? La fecha de publicación. ¿Qué más debemos insertar? El título. Entonces veamos. Andrade publicó esto en el 2018. El título de la obra es Generación de computadores. Punto. Según la norma, el título debe de ir en cursiva. El espacio después del punto, el lugar de la publicación y la editorial. Es decir, Cali punto editorial. Imaginemos que la editorial sea Fuente Ovejuna. Así debería ser esto. Vamos a ponerle un poquito más de texto en el título de manera tal que se hagan 2 líneas, ¿no? Para poder ver la práctica. Así. Supongamos que todos tengan algo parecido. Para cuestiones y efectos de práctica. Pincay, M punto. Así. Vera, J punto. Así. Así se queda estructurada nuestra bibliografía. ¿Sí? Apellido, inicial del nombre, el año, el título de la obra en cursiva, la ciudad o lugar de publicación y la editorial. Esto es solo para libros, porque para cada cosa o cada fuente que nosotros citemos, APA tiene una estructura diferente. Ahí la importancia de que nosotros descarguemos las normas completas y según lo que vamos a insertar, busquemos la norma. El folleto de normas APA no es un folleto, es un libro, un manual completo. Tiene más allá de 200 o 300 páginas y hay normas para todo. Acá tenemos otra estructura, ya con el ejemplo, lo que acabamos de hacer, ¿no? Jung, Miranda, nos faltó
el paréntesis en el año, el título, el lugar de publicación y la editorial. Veamos acá. Otros ejemplos para cuando hay varios autores, más de uno. Otro ejemplo, cuando es un autor corporativo. Acá va el autor corporativo, Servicio Nacional de Pesca, el año, el título, el lugar de publicación y el editorial, que es el mismo autor porque es corporativo, ¿no? Ellos mismos lo imprimen. Acá cuando tomamos de algún magazine, algún tipo de diario, periódicos, etc. De periódicos digitales, electrónicos. Para todo esto hay una norma que nosotros debemos ver cuál es para poder ajustarla. Pero imagínense, yo tengo lo de Andrade. Tengo que comenzar en este momento con Andrade, anotar en algún lugar toda la información para al final poderla insertar. Tengo lo mismo con Pincay, ir anotando la información. Entonces, no es tan aplicable esto, irlo haciendo manualmente. Lo hemos hecho acá, nosotros por la necesidad de aprender a estructurar normas APA. Ahora sí que ya la tenemos bien estructurada y sabemos cómo van, vamos a hacer el trabajo. Ya no digitando nosotros VERA 2019 acá directo en el área de trabajo, sino haciendo uso de los comandos que trae nuestro procesador de texto Microsoft Word para la elaboración de citas y fuentes bibliográficas. Vamos en el mismo orden como que no la tuviéramos. Acá, primera parte. Según Andrade, y yo tengo que estructurar la cita, porque acá, al nombrar al autor, tengo que estructurar una cita. Vengo a buscar el grupo citas y bibliografía. Ojo, que vamos a trabajar con citas y bibliografías, vamos a trabajar con el grupo títulos, vamos a trabajar con el grupo tablas de contenido. Al estructurar citas y bibliografías, lo primero que tengo que hacer es definir el estilo a utilizar. Si a mí me dicen vamos a utilizar el estilo Vancouver, despliego la lista y veo si tengo el Vancouver. Yo acá no tengo el Vancouver. Entonces tocaría descargar el estilo Vancouver y proceder a la instalación dentro de este procesador, este computador, para que me aparezca en el listado Vancouver. Todos estos son normas. Normas APA, norma Chicago, 15ª edición, norma GOS, normas ISO 690, etc. No tenemos Vancouver, pero tampoco para esta práctica no es tan necesario porque estamos usando APA 7ª edición. Utilizamos APA, vemos que está ahí seleccionado y comenzamos. Primero, según Andrade, voy a insertar una cita, entonces del grupo citas y bibliografía, escojo el comando insertar cita dándole un clic. Se abre el menú de opciones y yo voy a comenzar a esa cita a agregarle una nueva fuente. Le damos un clic, se apertura el formulario para agregación de nueva fuente y lo que tengo que definir es qué tipo de fuente bibliográfica voy a utilizar. Despliego la lista y acá tengo todas las opciones posibles. Libros, sección de libros, artículos, acta de conferencia, informes, sitios web, medios electrónicos, ¿sí? Si es una entrevista, etc. Vamos a tomar para esta práctica como ejemplo libros. Vamos a darle un clic en libro y comienzo con el autor. Andrade. Aperture su micrófono, ¿cuál o alguien que me diga cuál es el nombre de Andrade? Xiomara. Ya, gracias. Entonces sería Andrade, coma, según la norma, el apellido completo y la inicial del nombre. X punto. Así dice la norma, ¿verdad? Sabemos que se llama Xiomara.
Pero la norma dice apellido completo y la letra inicial del nombre. ¿Cuál es el título de la obra de Xiomara? Era Generación de computadores. Si el autor fuera corporativo, que ya vimos lo que era un autor corporativo, creo que no, ya la vi a Xiomara acá, ya me apareció en pantalla. Xiomara, si el autor fuera corporativo, voy a darle un clic y acá pongo el autor corporativo. ¿Qué es un autor corporativo? Xiomara, ¿tiene conocimiento? No, profesor. Son las empresas, las organizaciones. Por ejemplo, McGraw-Hill, ¿sí han oído hablar de los libros de McGraw-Hill? No es una persona, es una corporación. Dentro de esa corporación hay personas trabajando. Hoy la voy a contratar a Connie Chacón, a Brittany, a Xiomara y les digo, háganme un libro de química. Ustedes hagan la investigación, hagan todo y háganme el libro. Entonces, una vez que el libro está hecho, va a salir a la venta y va a salir como Química 1, McGraw-Hill. Pero quien trabajó en la investigación, hizo todo, fueron 3 personas. Pero es la corporación la que le está sacando, ¿no? Entonces, McGraw-Hill. O lo saca el Servicio Nacional de Pesca. Los investigadores del Servicio de Pesca ponen todo su aporte. Al final sacan un folleto de investigación y sale Servicio Nacional de Pesca, ¿sí? Folleto de investigación año 2000 tanto. Pero son los investigadores los que hicieron, pues salía como corporación. Son las empresas, ¿no? Las corporaciones. El caso nuestro acá no es corporación. Xiomara es una persona natural. Acá el título de ella. Xiomara, ¿en qué año publicó su libro? Un año, dígame un año en que publicó su libro Generación de Computadores. 2019. Perfecto. Yo le pregunto siempre a los estudiantes porque tienen que tener claro que el proceso de investigación solo acepta, creo que hasta 5 años atrás los libros, creo que ahora son hasta 4 años atrás, ¿no? Como validez para investigación. Entonces, si vamos a poner 2010, 2012, 2014, ya no es válido para proceso de investigación. 2019 todavía está fresquito, semi fresquito, ¿no? ¿En qué ciudad usted publicó su libro? En Guayaquil. En Guayaquil. Y vamos a ponerle una editorial, o digamos usted una editorial. Planeta, editorial Planeta. Aquí hay más campos, pero estos que estamos viendo son los campos obligatorios. Pero para este tipo de fuente bibliográfica, libros, hay más campos. Si yo le doy un clic en mostrar todos los campos bibliográficos, se muestran todos, ¿sí? Pero los obligatorios son los que están a la vista o están marcados con un asterisco. Por ejemplo, Xiomara me dijo que lo publicó en Guayaquil. Miren qué interesante, yo también podría ponerle, aunque no es obligatorio, podría ponerle que la provincia es Guayas y el país es Ecuador. Sin embargo, vamos a desactivarle porque estos son los campos obligatorios. No hay necesidad de llenar los otros, pero si quiere llenarlos para tener una información más completa, entonces aquí está la opción de mostrar todos los campos bibliográficos para la fuente libro. Aceptamos y vean. Según Andrade, déjenme cambiar de pantalla para participar con otros compañeros. Según Andrade en el 2019, esto no debe de quedar así. Denis Sánchez, cuando yo nombro primero al autor, ¿cuál es la estructura, Denis? A ver, para una cita corta. Para una cita corta. Yo Ya. nombro al autor. Ahí viene el año. Viene el año. Entonces, esto de aquí está de más dentro de la estructura. ¿Qué está de más, Denis? Bueno, el segundo es que se repite 2 veces Andrade. Ya lo vas a añadir Exacto. en paréntesis. Para quitar, esconder el apellido, tenemos que editar la cita. Para editar la cita, miren, ahora sí podemos darle un clic. En la que hemos insertado nosotros no pasa nada. Pero acá al darle un clic se activa el cuadro del objeto y ahí hay una flecha de lista desplegable. Vamos a darle un clic y acá puedo poner editar cita. Al darle un clic en editar cita aparece este formulario
donde yo puedo poner el número de página, que todavía no es necesario, la vamos a poner acá, y puedo suprimir el autor. Si yo le doy un clic en suprimir el autor, ya no me va a aparecer esto. Pero no le digo que suprima el año ni el título, por lo tanto estos sí van a aparecer. Veamos el ejemplo. ¿Sí? Y así nos dice la estructura. Volvemos a editar cita, entonces tengo que suprimir el autor y tengo que suprimir el título para que solo presente el año. De esa forma. Ahora sí, según Andrade en el 2019 sobre la generación de computadores y comienza. Al finalizar, tenemos que poner el número de página. Lo hacemos con la cita. Insertar cita, pero ya no tenemos que agregar la fuente. Ya la fuente está agregada. La fuente es Andrade. Le damos un clic. Vean. Pero según la norma, cuando yo nombro primero el autor va el año y en la parte final, ¿qué debe de ir? Solo el número de página. Entonces tengo que agregar, editar la cita y decirle, suprímame al autor, suprímame al año, suprímame al título, pero solo póngame el número de página, que es la página 121. Solo presente el número de página y no presente nada más. Suprimir autor, año y título. Damos un clic en aceptar y acá está, ¿no? Idéntico a como teníamos anteriormente, pero esta vez usando el grupo citas y bibliografía. Vamos a hacerlo acá abajo. Toca con Vera. Hemos terminado de insertar nuestra cita. Esto es una cita corta. Entonces ahora debemos insertar la fuente. Y lo ponemos acá. Insertar cita, agregar nueva fuente. Es un libro. El autor era Vera. Creo que aquí hay algunos Veras. Aquí tengo a la vista Alex, ¿no? Vamos a imaginar que era Alex, a punto. Alex Aaron Vera, active su micrófono. ¿Cuál es el título de su obra? Investigaciones informáticas. Investigaciones informáticas. Y aumentémosles para ver si se hacen 2 líneas. Investigaciones informáticas sobre generaciones de computadores. Ya. ¿En qué año, Alex? 2017. 2017, todavía estamos en los márgenes. Ya casi al borde. ¿En qué ciudad lo publicó? Cuenca. En Cuenca. Editorial. Propila o algo así. Pongamos, no le entendí bien, pero pongámosle Provida, ¿ya? Listo. Cualquier cosa. Acá nos inventamos lo que quiera porque estamos en práctica. En la parte ya de la vida, en la verdadera, ahí sí tenemos que poner la información exacta, ¿no? Aceptamos y acá está. Sin embargo, falta el número de página. Damos clic, editar, cita, y le ponemos el número de página. Este texto que lo hemos citado acá está en la página 57. Listo. Tenemos acá, ¿dónde está? Aquí. Lo voy a pintar de amarillo. Lo que debemos quitar porque lo hicimos de forma manual y procedemos a ponerlo con el grupo citas y bibliografía. Listo. 7:36, 2 minutos, creo que es hasta mucho, 7:38, y todos proceden a poner, utilizando el grupo citas y bibliografía, acá, nuestra fuente. Mientras ustedes lo hacen, yo también lo voy a hacer acá, por si acaso algún compañero necesita ver, ¿no? Tengo que comenzar por quitar el año.
e insertar una cita y agregar una nueva fuente. Es un libro, el autor era Pincay. ¿Cuál es el nombre de Pincay? Naomi. ¿Cuál es el título de su obra, Naomi? Sistemas informáticos. Sistemas informáticos. ¿En qué año? 2018. 2018. ¿En qué ciudad? Guayaquil. Guayaquil. Editorial Santillán. Santillana o Santillán. Nombre Santillana, que es conocida, ¿no? Aceptamos. Y para que no suceda esto, porque la norma no habla de esto, damos un clic y editamos la cita. Editamos la cita suprimiendo autor y título para que solo presente el año. Y en la parte final vamos a quitarle ese color y en la parte final volvemos a insertar la cita de Pincay, pero esta vez la editamos para que no presente nada, solo el número de página, que es el 201. ¿Listo? Vayamos con la última. Suprimimos. Analía Polo. Vamos a ponerla a usted como autora. Vaya diciéndome los pasos que tengo que hacer acá. Ya estoy acá. Ya estoy acá en el grupo citas y bibliografía. ¿Qué hago? Sería insertar la cita. Clic en insertar cita. Buscamos Agregar nueva fuente. Entonces acá comenzamos a llenar los datos, ¿no? Apolo, coma, A. Punto, ¿no? Sí. Título de la obra. Le pongo un título, a ver. Del abaco al smartphone. Año. 2018. 2018. Ciudad. Machala. Machala. Editorial. Le pongo una. Sí. Casa Blanca. Aceptamos. Y lo que faltaría en la línea ahí, que es La página. listo. Clic en la flecha de lista desplegable. ¿Y qué hacemos? Editar cita. Editar cita. Omitimos el autor. Podemos omitir todo, seguro. Sí. Y poner nada más la página. 205. ¿Seguro que funciona? No omitimos autor ni el año. Eso. Aquí no omitimos nada porque como no nombramos al inicio del autor, acá abajo debe de ir todo. Sí. Cuando hemos nombrado, como acá en el caso de Pincay, al inicio del autor y luego el texto, ahí sí va en la parte final solo el año, ¿no? Aquí no omitimos nada y aceptamos. Listo. Terminada esta parte. ¿En qué nos beneficia a nosotros utilizar la inserción de cita? Nos beneficia en lo siguiente. Voy a insertar el salto de página, control enter. Que en el momento en que yo ya quiero agregar mi bibliografía, en el mismo grupo citas y bibliografía tengo el comando acá, bibliografía, que dice el texto incluye una lista de todas las fuentes o de las secciones de los trabajos citados. Voy a darle un clic. Tengo tres opciones. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero utilizar? Ya vimos que es esto. Ya vimos que es esto. Y acá también vemos que está la opción de trabajos citados. Vamos a utilizar nosotros la opción de bibliografía. Listo. Acá hay una numeración que no debe de ir. Vamos a quitarle la numeración. Ahora sí. Profe, yo tengo una pregunta.
A ver, dígame. Y cuando no es de un libro y es de una página web, ¿se puede así mismo, como usted nos está enseñando? Claro, es el mismo proceso. Vamos a continuar acá. A ver, enter. Le devolvemos la sangría, ¿no? Y vamos a buscar una página web sobre sobre generaciones mismo de computadores. Generación de computadores. Busquemos la de NetU, que está bastante interesante. Y en NetU vamos a hacer esta cita, supongamos. Estamos cogiendo cualquier texto, ¿no? Y luego pego mi texto. Como es una cita larga, sé que debe de llevar 5 espacios de sangrías. No he nombrado al autor al comienzo. Va con el punto final y ahí debo de poner mi cita. Entonces vamos. Agregar nueva fuente. Ojo. Pero la fuente bibliográfica es la que cambia. Ya no es un libro. Que es ahora un sitio web. Y comenzamos. ¿Quién es el autor? Vamos a ver el autor. Si es que esto tiene algún nombre por aquí. De alguna persona que escribió esto. No, no tiene nombre. Entonces el autor debe ser la misma empresa. NetU. ¿Sí? NetU. Nombre del sitio. Nombre del sitio web. Dígame. Cuando no tiene autor, se pone el nombre del sitio web, entonces. Claro, tiene que ponerlo por lo mínimo porque no tiene autor, pero siempre tiene que buscarlo, porque a veces hay escrito, miren, aquí dice NextU, ¿sí ven? Hay escritos que le ponen al final, ¿no? Aunque sea de NextU, le ponen al final Enoctola. Enoctola trabaja en NextU, pero él fue el que hizo este escrito. O puede ser que en NextU permitieron que se publique esto, pero no es de NextU, es el aporte de Carla Sánchez Zambrano. Por eso hay que verificar siempre primero si no tiene el nombre. En este caso aquí dice NextU. ¿Sí? Ahí no Y tiene una segunda opción. Prof. ¿Perdón? Ahí no entraría la opción de autor corporativo. Podría ser un autor corporativo, sí. Podría ser. Podríamos tomarlo como autor corporativo en este caso, diciendo que NextU está escribiendo en general como NextU, ¿no? Y miren, tiene una segunda opción, tecnologías de la información. Todos esos datos podemos ponerlos. Vamos a convertirlo en autor corporativo, como dice el compañero, que es exacto. Nombre del sitio web, NextU. Hay sitios web que tienen doble nombre. O sea, no que tienen doble nombre, tienen doble identificación. ¿Sí? Tienen, por ejemplo, NextU y abajo tienen otra cuestión, qué sé yo, sistemas informáticos y tal cuestión, ¿no? Son para los dobles nombres del sitio. Veamos acá el nombre del sitio web. No le pongamos nada. Hay información en los sitios web que asimismo en la parte final o al comienzo del escrito le ponen información sobre el año de publicación. ¿Sí? Le ponen 2000 tanto, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, en este caso no tiene nada. Solo NetU Brasil, no tiene ningún tipo de información. Veamos si que hay de pronto algún otro tipo de página web que nos pueda permitir ver el ejemplo, ¿no? Acá estamos, conceptos.d. Ese es el nombre de la página web. Ya, ejemplo de años. Algunos los ponen hasta en la parte de acá abajo, ¿no? Concepto.d 2020. A manera de ejemplo para que sepan cómo encontrar la información. Entonces, esta información la vamos a poner acá. 2020, el mes de julio, el día 29. La URL es lo que conocemos nosotros como la dirección. Esta que está acá en la parte inicial. Esta es la URL. Aceptamos.
Y acá está. Cuando yo hago inserciones adicionales, después de haber agregado mi bibliografía, por cierto, en las páginas web me estoy olvidando de algo. Vamos a editar la fuente, ¿no? Ya. Para poder hacer modificaciones sobre esto, clic no en editar citas, sino en editar fuente. Falta poner algo en los que son de sitios web, así dice la norma APA. Mostramos todos los sitios y debemos ponerle el año en que se hizo la consulta, porque este puede ser el año de publicación, imaginemos que es el 2020, el año de que se hizo la consulta es el 2020, pero no en el mes de julio, fue en el mes de agosto que consultamos y fue el día 14, ¿sí? Aceptamos. Campos adicionales, ¿no? Aceptamos la actualización de esa fuente, ahí está. Cuando yo continúo actualizando mi trabajo con más fuentes, estos al momento no aparecen acá. Entonces lo que tengo que hacer es darle un clic y escoger la opción de actualización de citas y bibliografía. Ahora sí. Aquí lo tengo. Esto lo hago al final. ¿Por qué lo hago al final? Porque cada vez que actualizo, me cambia el formato. Por eso yo lo que voy a hacer es seguir actualizando, seguir insertando, y al final actualizo para que cuando me cambie el formato, devolverle el formato a TinyUX, tamaño 12, color negro, tal como dice la norma. Y separar bibliografía de Andrade que está pegada con el espaciado. Agregar espacio después. Y los títulos van con negrita según la norma APA. Y acá está el ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? Vean. ¿Sí? La sangría francesa. Acá también. Automáticamente ingresa la bibliografía. Listos. En sí, para la pregunta, no sé quién me hizo el compañero, cualquier opción que nosotros vayamos a insertar acá, déjenme ubicar en algún lugar donde podamos acá, la fuente, lo único que tenemos que definir es cuál es el tipo de fuente bibliográfica. Y el formulario adapta los campos a la parte obligatoria que pide APA para esto, ¿no? Supongamos que más abajo hay este documento de sitio web, entonces acá vamos a poner documentos, las mismas opciones. Medios electrónicos, veamos si es de algún periódico, por aquí creo que había diarios, artículos de periódicos, se adaptan los campos, ¿sí? Por lo general, libros. Los libros los encontramos también, si es que nosotros vamos a Google, a su propia sección de libros, ¿no? Opción más, libros, vamos a trabajar con libros. Fronteras de la computación, vamos a darle un clic. Déjenme mover un momentito la imagen de ustedes para poder tener a la vista. Siempre hacia la parte inicial aparece información. Por ejemplo, en este caso, Fronteras de la computación es el título. Acá están los autores. Vamos a seguir bajando un poquito. Año 2002. Para la práctica nuestra podríamos ponerle solo 20, pero esto no se puede cambiar. El lugar de impresión. Veamos la editorial. Se me está pasando. Autores acá. Fundación de Intel. Listo. En todos los libros vamos a encontrar este tipo de información. En las primeras páginas. En caso que sea de sitio web, como dice el compañero, ya vimos también la opción, ¿no? Listos, paremos un momento acá. Esto. Vamos a grabarlo. Vamos a parar. Consultas.
Nuestro documento debe de tener entonces ya todas las citas cortas y largas, no como lo hicimos la primera parte de nuestra práctica, sino usando ahora el grupo citas y bibliografía. No vamos a insertar todavía la bibliografía, la vamos a dejar para después. ¿Sí? El que quiere practicar, la practica insertándola, pero acuérdense que para nosotros es preferible insertarla porque si van a seguir aumentando, entonces cuando ustedes actualicen, le va a cambiar el formato. Tienen que tener cuidado que el formato de la bibliografía debe ser el mismo formato que dice la norma APA. Tinux, tamaño 12, ¿sí? Exactamente lo mismo con el interlineado y todo, para que no cambie el formato de presentación. Nuestro documento tiene hasta el momento generación de computadores. Tenemos que aumentarle a nuestro documento, a ver que no estoy compartiendo, acá. A nuestro documento tenemos que aumentarle subtítulos como primera generación, subtítulos como segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Estos son subtítulos. No lo vamos a hacer en este mismo documento. Esta parte solamente fue para aprender a crear las citas con su fuente y la inserción de bibliografía de este grupo de aquí. A partir del día de mañana vamos a ver nosotros la inserción de títulos. Y al final vamos a ver la tabla de contenido, ¿no? Aunque deberíamos haber visto la tabla de contenido primero, pero bueno, por uso de normas APA entramos a citas y bibliografía. Y luego continuamos con nuestra tabla de contenido. Listo, déjenme salir de Word. Terminamos de compartir la pantalla. ¿Alguna consulta? Nos vemos el día de mañana. Esa parte de la práctica terminen, la practiquen, que es importante que ustedes les cojan el golpe cómo estructurar las citas y bibliografías utilizando ese grupo de Word. Y ahí se les hace sumamente fácil. Como me preguntaba el compañero, creo que era Luis, me parece, por la voz, el medio electrónico, el medio físico que utilicen, lo que quieran, es indiferente. Van al mismo grupo y lo que tienen que escoger es el tipo de fuente. Solamente me estoy olvidando algo. Puede ser que la fuente sea la misma persona. Originalmente, ojo. ¿De cuánto es el rango de, o sea, del año que hay que ponerle hasta 5 últimos años. Invéntense cualquier cosa, pero con los últimos 5 años. Miren, solamente me falta algo que quiero explicarle a ustedes. Y aquí ya la cité a Andrade, ¿verdad? Y lo voy a citar a Andrade también acá. Déjenme eliminar esta cita. Y voy a citarla a Andrade. Insertar, yo digo, aquí está Andrade. Tengo que crearla como fuente. La fuente de Andrade es el libro Generación de Computadores, pero ahora no voy a usar ese libro de Andrade. Es el mismo autor, pero es otro libro. Por lo tanto, no es la misma fuente. Si es el mismo autor, pero libro diferente, hay que agregarlo porque es una fuente diferente. Andrade, ¿cuál era el nombre de Andrade? Xiomara. Xiomara. ¿Sí? Y acá el título vamos a ponerle, imaginemos, ¿sí? PCs inteligentes. ¿Sí? Año 2020. Ciudad Bogotá. Editorial Ariel. Es el mismo autor, pero el libro es diferente. Entonces eso se convierte en otra fuente. Cuando sea el mismo autor y el libro es diferente, eso se convierte en otra fuente. Debe estar así. Andrade, generación de computadores. Andrade, PC inteligente. Cada una de estas cuestiones es una fuente diferente. Debe estar así. Andrade con su fuente. Andrade con su fuente. Eso es importante que lo tengan presente. No porque ya lo incluimos Andrade significa que ya está puesto. No. Si cambia el libro, cambia la fuente. Por ejemplo, entramos a NetView en la página web y consultamos sobre generación de computadores. Y ahí estaba la página de generación de computadores. Pero luego
vamos a entrar al mismo NetView y en esa misma página no está la primera generación, está en otra página. Entonces, es el mismo autor corporativo, NextView, pero no es la misma fuente porque está en otra página y hay que ponerlo. Siempre tiene que estar el autor con el libro o el lugar, el medio electrónico de donde lo tomamos, ¿no? Eso es importante. Listo, vamos a parar acá entonces la